Mi nombre es Tomás Villarreal y durante 17 años fui operador de trenes en el sistema de transporte subterráneo de Monterrey, específicamente en la línea 2. He conducido miles de recorridos, he enfrentado emergencias técnicas, fallas eléctricas, situaciones con pasajeros en crisis y todo tipo de incidentes que uno podría imaginar en este trabajo. Tengo certificaciones en operación de sistemas ferroviarios, manejo de emergencias y protocolos de seguridad avanzados. He recibido reconocimientos por mi desempeño y nunca, en todos esos años, reporté algo que no pudiera explicarse con lógica y procedimientos estándar. Pero lo que voy a contar es el caso que me hizo solicitar mi transferencia a la línea de superficie y que aún me hace dudar de todo lo que creía saber sobre ese túnel entre las estaciones Cuauhtémoc y del Golfo. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en transporte subterráneo o has experimentado algo inexplicable en tu trabajo. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche en los túneles. El sistema de transporte subterráneo de Monterrey es relativamente moderno comparado con otros sistemas en el país. La línea 2 conecta zonas vitales de la ciudad y es especialmente concurrida. Los túneles fueron excavados hace décadas, atravesando diferentes estratos geológicos, y según los registros que todos los operadores conocemos, algunas zonas antiguas de la ciudad que existían antes de la construcción del metro. La cabina de un operador es un espacio técnico muy específico: panel de control con múltiples indicadores, pantallas de monitoreo que muestran el estado de cada vagón, sistemas de comunicación con la central de control, cámaras de seguridad internas, controles de aceleración y frenado, y un amplio parabrisas frontal que da hacia el túnel. La iluminación dentro de la cabina es tenue, con luces LED que no interfieren con la visibilidad del túnel. El asiento del operador está diseñado ergonómicamente porque pasamos horas ahí. El sonido constante es el del motor eléctrico, el roce de las ruedas sobre los rieles y ocasionalmente los anuncios automáticos que se reproducen para los pasajeros. La temperatura se mantiene controlada, aunque en ciertos tramos del túnel el ambiente se vuelve más fresco o húmedo, dependiendo de la profundidad y la cercanía a cuerpos de agua subterráneos. Los túneles en sí están iluminados con luces naranjas colocadas cada cierta distancia, creando un ritmo visual hipnótico cuando avanzas a velocidad constante. Las paredes son de concreto reforzado, con ocasionales marcas de mantenimiento, códigos de identificación de tramos y en algunas secciones, grafiti antiguo que quedó de cuando los túneles estaban en construcción. El tramo entre Cuauhtémoc y del Golfo es particularmente largo, uno de los más extensos de toda la línea, con una curva pronunciada hacia la mitad que obliga a reducir velocidad. Ese tramo siempre ha sido conocido entre operadores como el silencioso, porque las interferencias de radio aumentan y a veces perdemos comunicación con la central por algunos segundos. Era un turno nocturno de finales de año, uno de esos turnos donde el tráfico de pasajeros disminuye considerablemente después de las 11 de la noche. Yo estaba asignado a realizar los últimos 3 recorridos completos de la línea antes del cierre del servicio. Mi compañero de turno en la central de control era Esteban Salazar, un técnico con el que había trabajado durante años y en quien confiaba completamente. Los últimos recorridos nocturnos tienen un protocolo específico: verificar con mayor detalle cualquier anomalía en las vías, reportar cualquier objeto o persona que no debería estar ahí y mantener comunicación constante con la central. Esa noche en particular, el primer recorrido había sido completamente normal. El segundo recorrido también transcurrió sin incidentes. Pero cuando inicié el tercer y último recorrido, saliendo de la estación Cuauhtémoc alrededor de las 11:40 de la noche, algo en el ambiente se sentía diferente. Es difícil de explicar, pero después de tantos años operando, desarrollas una especie de sensibilidad hacia el comportamiento normal del sistema. Y esa noche,
desde que el tren empezó a avanzar hacia el túnel, había algo que no encajaba. El sonido del motor era el correcto, las lecturas en el panel eran normales, la aceleración respondía perfectamente. Pero había una sensación, casi una presión en el aire, que no era habitual. Entré al túnel con velocidad estándar. Las luces naranjas comenzaron su desfile rítmico a los lados del parabrisas. Llevaba aproximadamente 10 pasajeros distribuidos en los vagones, una cantidad normal para esa hora. Las cámaras de seguridad interna mostraban que todo estaba en orden, algunos pasajeros dormitando, otros mirando sus teléfonos, nada fuera de lo común. La comunicación con Esteban en la central era clara. Le reporté entrada al túnel, y él confirmó que todos los sistemas se veían estables desde su consola. La temperatura dentro de la cabina era agradable, 21 grados según el indicador. Mantuve la velocidad en 70 kilómetros por hora, la velocidad crucero para ese tramo. Las paredes del túnel pasaban en su monotonía habitual. Conozco cada curva, cada marcador de distancia, cada variación en la iluminación. Pero aproximadamente 3 minutos después de entrar al túnel, cuando estaba a medio camino hacia la curva pronunciada, noté la primera anomalía. Una de las luces naranjas del túnel, a unos 200 metros adelante, parpadeaba de forma irregular. No es raro que las luces tengan fallas, pero lo extraño era el patrón. 3 parpadeos rápidos, pausa, 2 parpadeos, pausa larga. Se repetía exactamente igual, como si fuera intencional. Reporté la luz defectuosa a Esteban. Él tomó nota para mantenimiento y me indicó que continuara. Seguí avanzando y cuando pasé junto a esa luz específica, el parpadeo se detuvo y la luz quedó encendida de forma constante. Miré por el espejo retrovisor de la cabina y vi que la luz volvía a parpadear con el mismo patrón. Esteban, la luz que reporté está funcionando de forma extraña. Cuando paso junto a ella se normaliza, pero luego vuelve a fallar. Hubo una pausa breve en la comunicación. Tomás, desde aquí no veo ninguna alerta en ese tramo. Todas las luces reportan funcionamiento normal según los sensores. Eso era raro. Los sensores de los túneles son bastante precisos. Si una luz falla, se registra inmediatamente. Continué avanzando, ya acercándome a la curva. Fue entonces cuando las cámaras internas comenzaron a mostrar algo inusual. En el vagón 3, el más alejado de mi cabina, uno de los pasajeros se había levantado y estaba de pie junto a las puertas, mirando fijamente hacia la ventana del tren. No es ilegal estar de pie, pero lo extraño era su postura, completamente inmóvil, con la cara casi pegada al cristal, mirando hacia el túnel oscuro. Las luces interiores del vagón se reflejaban en el cristal, así que era imposible que viera algo afuera, pero permanecía ahí, inmóvil. Mantuve mi atención en el túnel frontal. La curva estaba a 50 metros. Comencé el procedimiento de reducción de velocidad, llevando el tren a 40 kilómetros por hora. Fue en ese momento que vi algo que hizo que mi mano se tensara sobre los controles. A unos 100 metros adelante, justo en el centro de las vías, había una figura, una persona, de pie, completamente inmóvil, en el centro de los rieles. Mi entrenamiento se activó inmediatamente. Presioné el freno de emergencia y activé la bocina del tren, un sonido ensordecedor que retumba en los túneles. Esteban, hay alguien en las vías. Tramo 7, iniciando frenado de emergencia. El tren comenzó a desacelerar, pero a 40 kilómetros por hora y con la inercia de varios vagones, necesitas distancia para detenerte completamente. La figura seguía ahí, no se movía, no reaccionaba a la bocina, no mostraba ninguna señal de pánico o intención de salir de las vías. Mantuve la presión en el freno, sentí cómo el sistema antibloqueo se activaba. Escuché el chirrido metálico de las ruedas. Estaba a 50 metros, 40 metros. La figura seguía inmóvil, 30 metros. Pude verla con más detalle bajo las luces naranjas del túnel. Una silueta humana, pero algo en la proporción no era correcta. 20 metros. Cerré los ojos por instinto, esperando el impacto. No hubo impacto. El tren se detuvo completamente. Abrí los ojos. El túnel frente a mí estaba completamente vacío.
No había ninguna figura. No había nadie en las vías. «Tomás, ¿qué pasó? ¿Reportaste frenado de emergencia?» La voz de Esteban sonaba preocupada. Salí de la cabina hacia el área de pasajeros. Varios de ellos estaban alertas, preguntando qué había sucedido. Les expliqué que había sido una precaución de seguridad y que revisaría la situación. Tomé la linterna de emergencia reglamentaria y bajé del tren. Esto va contra el protocolo estándar, a menos que haya una emergencia real. Pero necesitaba confirmar lo que había visto. El túnel estaba en silencio absoluto. Mis pasos resonaban contra el concreto. Caminé hasta donde calculé que debería estar la figura. No había nada, ninguna marca, ningún indicio de que alguien hubiera estado ahí. Iluminé las paredes laterales, buscando algún espacio o pasadizo donde alguien pudiera haberse escondido. Nada. Las paredes eran sólidas. «Esteban, no hay nadie aquí, no encuentro nada». «Tomás, necesito que regreses al tren. El procedimiento después de un frenado de emergencia requiere que reportes y continúes. Mantenimiento revisará esa sección mañana». Regresé a la cabina. Los pasajeros parecían tranquilos, algunos molestos por el retraso, pero nada fuera de lo normal. Revisé nuevamente las cámaras internas. El pasajero que había estado de pie junto a la ventana en el vagón 3 ahora estaba sentado, con los ojos cerrados, como si estuviera dormido. Reinicié el sistema del tren. Verifiqué que todos los parámetros estuvieran correctos y reanudé la marcha. La velocidad se acumuló gradualmente hasta alcanzar nuevamente los 40 km/h para la curva. Pasé por el punto exacto donde había visto la figura. Nada. Completé la curva y comencé a acelerar hacia los 70 km/h para el tramo final hacia la estación del Golfo. Fue entonces cuando la segunda anomalía ocurrió. Las luces del túnel, esas luces naranjas que conocía tan bien, comenzaron a parpadear en secuencia, no todas al mismo tiempo, sino en un patrón que avanzaba hacia mí, como si una ola de oscuridad viniera desde el frente del tren hacia atrás. «Esteban, ¿estás viendo alguna falla eléctrica en el tramo 8? «Negativo, Tomás. Aquí todo reporta funcionamiento normal. Pero tengo algo extraño en mi consola. Tu velocidad muestra 70 km/h, pero el tiempo de recorrido no coincide. Es como si el tren estuviera más lento de lo que indica». Miré mi velocímetro. Marcaba 70 km/h. La sensación de movimiento era consistente con esa velocidad. Pero si Esteban tenía razón y el tiempo de recorrido no coincidía, significaba que algo estaba interfiriendo con las mediciones, o con la realidad del tiempo en ese túnel. Las luces continuaron su parpadeo en secuencia hasta que todas se estabilizaron. Pero en ese momento de oscuridad total, que duró quizás 2 segundos, vi algo. No con los ojos exactamente, sino con esa parte del cerebro que detecta movimiento en la oscuridad. Había múltiples figuras, no solo una, distribuidas a lo largo de las paredes del túnel, todas mirando hacia el tren, todas completamente inmóviles. Cuando las luces regresaron, no había nada. Paredes de concreto vacías. «Esteban, necesito que revises las grabaciones de las cámaras externas del tren, las que apuntan a los lados. Tomás, sabes que esas cámaras solo se activan cuando hay una alerta de proximidad o durante mantenimiento. En recorrido normal están en modo de espera». Sentí cómo mis manos sudaban sobre los controles. Mi corazón latía más rápido de lo normal, pero mantuve mi voz profesional. «Puedes activarlas manualmente desde ahí». «Dame un segundo». «Listo. Las estoy activando. Voy a revisar la grabación del último minuto». El silencio en la comunicación duró más de lo que esperaba. La estación del Golfo estaba a menos de 1 kilómetro adelante. Podía ver las luces más brillantes que indicaban la proximidad de la estación. «Tomás». La voz de Esteban sonaba diferente. «Tensa. ¿Qué pasa? Las cámaras laterales están mostrando algo. No sé cómo explicarlo. Hay interferencia, pero no es interferencia normal. Son formas que se mueven paralelas al tren». «¿Formas? ¿Qué tipo de formas?» «Humanoides.
pero el sistema las está categorizando como errores de procesamiento de imagen porque se mueven a la misma velocidad que el tren, a 70 kilómetros por hora, corriendo. A los lados del tren, sentí un frío recorrer mi espalda. Nadie puede correr a 70 kilómetros por hora, mucho menos en un túnel estrecho en la oscuridad, al lado de un tren en movimiento. ¿Cuántas? No puedo contarlas. Aparecen y desaparecen, pero son muchas. Tomás. El sistema automático acaba de registrarlas como una posible falla masiva de sensores. Está generando un reporte de mantenimiento urgente. Entré a la estación del Golfo. Las luces fluorescentes de la plataforma invadieron la cabina. Ese brillo artificial que siempre resulta reconfortante después de la oscuridad del túnel. El tren se detuvo suavemente en su posición. Los pasajeros comenzaron a descender. Activé el protocolo de verificación post-recorrido y salí de la cabina. El personal de la estación se acercó. Uno de ellos era Leonardo Fuentes, un supervisor de estación con quien había trabajado en múltiples ocasiones. «Tomás, ¿todo bien? Recibimos alerta de tu frenado de emergencia en el túnel». Le expliqué la situación. La figura en las vías que desapareció, las luces parpadeantes, las anomalías en las cámaras. Leonardo escuchó con atención, tomando notas en su tablet. No es la primera vez que recibimos reportes de ese tramo. Esas palabras hicieron que toda mi atención se concentrara en él. ¿Qué quieres decir? Ven, necesito mostrarte algo. Leonardo me llevó a la oficina de operaciones de la estación, cerró la puerta y abrió un archivo digital en su computadora. Esto no es oficial y técnicamente no debería mostrártelo, pero creo que necesitas verlo. En los últimos 8 meses hemos recibido 17 reportes de operadores que trabajan en turnos nocturnos. Todos en el mismo tramo entre Cuauhtémoc y del Golfo. Todos describen variaciones de lo mismo, figuras en las vías, luces que fallan en patrones específicos, sensación de que el tiempo no transcurre correctamente. Miré la pantalla. Ahí estaban los reportes, algunos operadores que conocía, otros que no. Todos describiendo experiencias similares. ¿Y qué ha hecho la administración? Oficialmente, se catalogan como fatiga de turno nocturno, ilusiones ópticas causadas por la monotonía del túnel o fallas menores de equipo. Mantenimiento ha revisado ese tramo 4 veces. No encuentran nada fuera de lo normal. Los sensores, las cámaras, la infraestructura eléctrica, todo funciona perfectamente durante el día. ¿Durante el día? Leonardo asintió. Todos los reportes son de turnos nocturnos, entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana. Ningún operador diurno ha reportado nada inusual. Regresé a mi tren. Todavía tenía que llevar la unidad al depósito para el mantenimiento nocturno. Esteban me contactó por radio. «Tomás, ¿estás bien para continuar? Puedo solicitar que otro operador lleve el tren al depósito si lo necesitas». «No, estoy bien, voy a llevarlo». La ruta al depósito no pasaba por ese túnel, así que me sentía seguro. Pero mientras conducía, no podía dejar de pensar en lo que Leonardo me había mostrado. 17 reportes, 8 meses, todos similares, y la administración simplemente los archivaba como fatiga o ilusiones. Llegué al depósito cerca de la 1 de la mañana. Los técnicos de mantenimiento nocturno comenzaron su inspección de rutina del tren. Yo completé mi papeleo del turno en la pequeña oficina del depósito. Fue ahí cuando uno de los técnicos, un hombre mayor llamado Sergio Campos, que llevaba más de 20 años en el sistema, se acercó. «Escuché que tuviste un incidente en el túnel 7. Las noticias viajan rápido. En un lugar como este siempre lo hacen, especialmente cuando involucran ese túnel». Se sentó frente a mí. «¿Sabes lo que había ahí antes de que construyeran el metro?». Negué con la cabeza. «Un osario, un lugar donde trasladaron restos humanos de varios cementerios antiguos que fueron reubicados cuando la ciudad se expandió. Miles de personas. El osario fue clausurado y sellado cuando comenzó la construcción del túnel. Oficialmente, todos los restos fueron transferidos a un cementerio autorizado. Pero algunos de los trabajadores de construcción originales, los que todavía viven, cuentan otra historia». «¿Qué historia?». «Que no todos los restos fueron trasladados,
que la construcción tenía un cronograma apretado y un presupuesto limitado, que ciertos sectores del osario fueron simplemente incorporados a los cimientos del túnel, sellados dentro de las paredes de concreto. Sentí como el cansancio de la noche se mezclaba con una inquietud profunda. ¿Estás diciendo que ese túnel fue construido sobre restos humanos que nunca fueron reubicados adecuadamente? Sergio se encogió de hombros. Estoy diciendo que hay historias que los trabajadores más antiguos cuentan, historias que la administración prefiere ignorar porque no pueden hacer nada al respecto. No van a cerrar una de las líneas más importantes del sistema para excavar y verificar si hay restos humanos en las paredes, y aunque los hubiera, ¿qué harían? El túnel ya está construido, el concreto ya está solidificado, los trenes ya circulan ahí todos los días. Esa noche no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos veía esa figura en las vías, inmóvil, esperando, y las formas corriendo a los lados del tren a 70 kilómetros por hora. Durante los siguientes días, investigué todo lo que pude sobre la construcción de la línea 2. Los registros públicos confirmaban que sí, varios cementerios antiguos habían sido reubicados durante la expansión de la ciudad en las décadas anteriores. Había un osario oficial que había funcionado como depósito temporal, pero los registros sobre el cierre de ese osario y el traslado final de los restos eran vagos. Fechas que no coincidían, cantidades estimadas que variaban según el documento, nada concreto. Contacté a un ingeniero civil que había trabajado en proyectos del metro, aunque no específicamente en la línea 2. Le pregunté hipotéticamente, ¿qué pasaría si se construyera un túnel sobre un sitio donde hubiera restos humanos no reubicados? Bueno, técnicamente no habría problema estructural. El concreto sella todo. Pero desde un punto de vista, digamos, ético o cultural, sería problemático. Algunos dirían que es una falta de respeto. Otros hablarían de energías o cosas que no son exactamente científicas. Volví a trabajar 3 días después. Me habían asignado a turnos diurnos temporalmente, lo cual agradecí. Los recorridos de día eran completamente normales. El túnel entre Cuauhtémoc y del Golfo era solo un túnel. Luces funcionando correctamente, sin figuras, sin anomalías. Pasé por ese tramo decenas de veces en horario diurno y nunca experimenté nada fuera de lo común. Pero llegó el momento en que me volvieron a asignar turnos nocturnos. Era inevitable. El sistema rotaba los turnos y todos los operadores debían cumplir con su cuota de noches. La primera noche de regreso al turno nocturno, solicité específicamente una ruta que no pasara por ese túnel. Mi solicitud fue aprobada, la segunda noche también. Pero la tercera noche, un operador llamó reportando enfermedad y necesitaban cubrir urgentemente la ruta de la línea 2. Yo era el único disponible. A las 11:30 de la noche, inicié mi recorrido desde la Terminal Norte. Todo transcurrió con normalidad hasta que me acerqué a la estación Cuauhtémoc. Esta vez, antes de entrar al túnel, hice algo que no había hecho antes. Le pedí a Esteban, que nuevamente estaba en la central de control, que mantuviera comunicación constante conmigo durante todo el tramo. Esteban, quiero que me hables cada 30 segundos mientras estoy en ese túnel. Si pierdo comunicación contigo, activa protocolo de emergencia inmediatamente. Entendido, Tomás, pero ¿estás seguro de que quieres hacer este recorrido? No tengo opción. Entré al túnel. Las luces naranjas comenzaron su desfile. Minuto 1, comunicación clara, dijo Esteban. Continué avanzando. Minuto 1.5, todo normal desde aquí. Las paredes del túnel pasaban. Esta vez iba especialmente atento a cada detalle. Minuto 2, velocidad constante, sistemas estables. Llegué al punto donde había visto la primera figura. No había nada. El túnel estaba vacío. Comencé a pensar que quizás había sido solo una ilusión producto del cansancio. Minuto 2.5, acercándote a la curva. Reduje velocidad para la curva, procedimiento estándar. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear nuevamente. Pero esta vez el patrón era diferente, más rápido, más errático. Esteban, las luces están fallando otra vez. No veo ninguna alerta en mi consola. Tomás,
Todas las luces reportan funcionamiento normal. Eso era imposible. Estaba viendo con mis propios ojos cómo las luces parpadeaban, a menos que no fueran las luces las que estaban fallando, a menos que fuera otra cosa la que estaba interfiriendo con mi percepción de la luz. Minuto 3, Tomás. Tu velocidad está... Espera, esto no puede ser correcto. ¿Qué pasa? Tu velocímetro muestra 40 kilómetros por hora, pero según el sistema de rastreo estás casi detenido, como si el tren estuviera avanzando a menos de 10 kilómetros por hora. Miré mi velocímetro. Marcaba 40. Miré hacia el túnel. Las paredes parecían moverse a la velocidad correcta, pero si Esteban tenía razón, entonces mi percepción del movimiento estaba siendo alterada. Esteban, necesito que confirmes mi posición exacta. ¿En qué parte del túnel estoy? Según el GPS del tren estás... Esto es extraño. Estás exactamente en el kilómetro 4.3, pero hace 20 segundos también estabas en el kilómetro 4.3. Es como si no te estuvieras moviendo. El pánico comenzó a establecerse. Revisé los controles. La energía fluía correctamente. El motor respondía. Todo indicaba que el tren estaba en movimiento, pero según la central de control, estaba estático. Tomás, voy a activar protocolo de emergencia. Algo no está funcionando correctamente. Espera, Esteban, dame un minuto. Decidí hacer algo arriesgado. Aumenté la potencia del motor al máximo. El tren debería haber acelerado significativamente. El velocímetro subió a 60 kilómetros por hora, pero la sensación de movimiento no cambió. Era como estar en una cinta de correr donde el esfuerzo aumenta pero no avanzas. Esteban, ¿cambió algo en tu consola? Negativo. Sigues reportando la misma posición. Kilómetro 4.3. Tomás, creo que deberías activar el freno de emergencia y evacuaremos a los pasajeros. Miré las cámaras internas. Los pasajeros parecían completamente normales. Algunos dormían, otros miraban sus teléfonos, como si nada estuviera pasando. Esteban, los pasajeros no muestran señales de percibir ninguna anomalía. Eso es imposible. Si el tren estuviera detenido, se darían cuenta. A menos que no estuviera detenido. A menos que estuviera moviéndome. Pero en un espacio donde el movimiento no se registraba de la forma normal. Como si ese tramo del túnel existiera en una especie de burbuja. Fue entonces cuando las vi nuevamente. Las figuras. Esta vez no estaban en las vías. Estaban en las paredes del túnel. Docenas de ellas. Cientos. Sus formas apenas visibles en la oscuridad entre las luces naranjas. Todas mirando hacia el tren. Todas completamente inmóviles. Y por primera vez pude ver sus caras con claridad. No eran amenazantes, eran tristes. Expresiones de pérdida, de olvido, como si estuvieran atrapadas ahí, en las paredes del túnel, esperando que alguien las reconociera. Esteban, voy a hacer algo que va a sonar completamente irracional. ¿Qué vas a hacer? Voy a detenerme completamente, freno total, y voy a esperar. ¿Esperar qué? No lo sé, pero algo me dice que necesito detenerme. Activé el freno de forma controlada. El tren comenzó a desacelerar. 50 kilómetros por hora según el velocímetro. 40, 30, 20, 10, 0. Detención completa. El túnel quedó en silencio absoluto. Solo el zumbido eléctrico de fondo del tren. Las figuras en las paredes se hicieron más nítidas, más definidas. Podía ver detalles ahora. Ropa antigua, rostros de diferentes edades, algunas con las manos extendidas hacia el tren como en súplica. No sentí miedo. Sentí una tristeza profunda, una sensación de injusticia. Tomás, ¿qué está pasando? Tu señal se cortó por completo. No puedo rastrearte. Es como si hubieras desaparecido del sistema. Permanecí ahí en silencio mirando a esas figuras, y entonces entendí. No querían asustarme, no querían hacerme daño, querían ser reconocidas. Querían que alguien supiera que estaban ahí, que no habían sido trasladadas apropiadamente, que seguían atrapadas en ese espacio liminal entre la vida que tuvieron y el descanso que merecían. Lentamente, levanté mi mano en un gesto de reconocimiento. Un gesto simple,
Un saludo, una confirmación de que las veía, de que sabía que estaban ahí. Las figuras comenzaron a desvanecerse gradualmente, no de forma abrupta, sino como si se estuvieran retirando a las sombras. Y entonces, tan súbitamente como había comenzado, todo volvió a la normalidad. Las luces del túnel dejaron de parpadear. La comunicación con Esteban regresó. «Tomás, ¿me escuchas? Tu señal acaba de regresar. Estás en el kilómetro 4.9. ¿Qué pasó? Perdimos tu rastro durante casi 3 minutos». Reanudé la marcha. El tren respondió con normalidad. Pasé por el resto del túnel sin más incidentes. Llegué a la estación del Golfo. Los pasajeros descendieron sin mostrar ninguna señal de haber notado algo fuera de lo común. Leonardo estaba ahí nuevamente. Se acercó. «Veo en tu cara que volvió a pasar». Solo asentí. «Necesito que veas algo más». Me llevó nuevamente a su oficina y abrió otro archivo. Hace una semana, un equipo de mantenimiento especializado hizo un análisis estructural del túnel 7. No por las anomalías reportadas por los operadores, sino como parte de una inspección de rutina programada. Encontraron algo. Mostró un informe técnico con imágenes de escaneo de las paredes del túnel. ¿Ves estas áreas? Son densidades anómalas en el concreto, como si hubiera cavidades o materiales orgánicos que se descompusieron dentro del concreto durante décadas. Restos humanos. Leonardo asintió. El informe es ambiguo. No dice explícitamente que son restos humanos porque eso requeriría una excavación para confirmarlo, pero la distribución de estas anomalías coincide exactamente con el tramo donde todos los operadores han reportado experiencias. Y la cantidad. Si cada una de estas anomalías representara restos de una persona, estaríamos hablando de cientos. Nos quedamos en silencio mirando el informe. ¿Qué va a hacer la administración con esta información? Nada. El informe fue clasificado como no urgente desde el punto de vista estructural. El túnel es seguro para operación. Las anomalías no representan riesgo de colapso o falla. Así que, oficialmente, no hay razón para tomar acción. Pero sí hay una razón. No una que puedan justificar en términos de presupuesto y operaciones. Completé esa noche y las siguientes noches de mi turno. Cada vez que pasaba por ese túnel, veía las figuras. Algunas veces más claramente, otras apenas como sombras. Pero siempre ahí, siempre observando. Ya no me asustaban, había llegado a una especie de entendimiento. Eran parte del túnel tanto como las luces y el concreto. La diferencia era que yo ahora las reconocía. Hablé con otros operadores que habían reportado experiencias similares. Algunos se sentían aliviados de poder hablar con alguien que les creía. Otros preferían no hablar del tema, pero todos coincidíamos en algo. Ese túnel era diferente. Había algo ahí que no debería estar, o quizás algo que debería haber sido tratado con más respeto cuando se construyó el metro. 6 meses después de aquella primera noche, solicité mi transferencia a la línea de superficie. No fue por miedo, fue porque cada viaje por ese túnel me recordaba la injusticia de lo que había pasado con esas personas. La forma en que fueron olvidadas, la forma en que sus restos fueron tratados como un inconveniente logístico en lugar de con la dignidad que merecían. Mi solicitud fue aprobada. Ahora trabajo en una línea que no tiene túneles profundos. Pero sé que otros operadores siguen pasando por ahí cada noche. Siguen viendo las mismas cosas. Y la administración sigue archivando los reportes como fatiga o ilusiones. A veces me pregunto cuántos túneles de metro en el mundo fueron construidos sobre lugares que deberían haber sido tratados con más cuidado. Cuántos operadores en diferentes ciudades ven cosas que no pueden explicar. Cuántas presencias están atrapadas en espacios que fueron sellados sin consideración apropiada. No tengo respuestas. Lo único que sé es que en ese túnel específico entre Cuauhtémoc y del Golfo hay algo que permanece, algo que espera, algo que solo se manifiesta en las noches, cuando el tráfico disminuye y la oscuridad del túnel se vuelve más profunda. Y lo único que parece calmarlos, aunque sea temporalmente, es el reconocimiento, el simple acto de saber que están ahí, de no ignorarlos como fueron ignorados en vida y en la transición después de ella. Nunca volví a pasar por ese túnel en horario nocturno,
pero los operadores que siguen trabajando esa ruta me cuentan que las experiencias continúan, que las figuras siguen apareciendo, que el tiempo sigue comportándose de forma extraña en ese tramo específico y que cada operador, eventualmente, llega al mismo entendimiento al que yo llegué, que hay presencias ahí que merecen reconocimiento, que la infraestructura moderna a veces se construye sobre capas de historia que no pueden ser simplemente enterradas y olvidadas, que algunos lugares mantienen memoria de lo que fueron y de quienes estuvieron ahí, y que esa memoria, de alguna forma que no entendemos completamente, puede manifestarse de maneras que desafían nuestra comprensión racional del mundo. Cada noche, cuando el último tren pasa por ese túnel, alguien está ahí, observando, esperando, recordando que alguna vez tuvieron un lugar en el mundo y que ese lugar nunca debió convertirse en parte de los cimientos de un túnel olvidado. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios. ¿Crees que hay lugares que mantienen memoria de lo que sucedió ahí? ¿Has experimentado algo similar en transporte subterráneo? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.